Fui reemplazado por dos desconocidos a los 9 años. Hoy que no quiero saber nada de ellos, mi familia me llama insensible. Mis padres me reemplazaron sin haber muerto. No se molestaron en fingir. Lo hicieron con los ojos abiertos, con las manos ocupadas y la boca llena de discursos sobre compasión y trauma. Yo tenía 9 años y, para ellos, ya había dejado de ser una prioridad. Emma y Luke llegaron con etiquetas de víctimas, como si fueran joyas frágiles que no se debían tocar. Los envolvieron en algodones, les construyeron un pedestal y me empujaron fuera del cuadro. En semanas, pasé de ser su hijo a ser el extraño que compartía la casa. La primera vez que entendí lo que venía fue cuando Emma rompió 5 de mis juguetes. Ella gritaba, lloraba, pateaba el suelo y mis cosas salieron volando por el cuarto. Yo estaba esperando una reacción, una corrección, algo. Pero lo único que hizo mi madre fue abrazarla y decirme que debía entenderla, que estaba pasando por muchas cosas. Luego me pidió que dejara ir lo ocurrido. Lo dijo con esa voz tranquila que solía usar cuando yo me enfermaba de niño, pero esta vez no iba dirigida a mí. Me lo dijo a mí, pero para protegerla a ella. Mis padres repitieron que no tenía sentido reponer los juguetes si sabían que se romperían otra vez. Yo tenía 9 años. Esa fue la primera lección que aprendí, lo que yo perdía no importaba. Luke era peor. Cuando tenía sus ataques, parecía que quería que el mundo sintiera su aburrimiento. Un día, sacó todos mis DVDs, los arrojó contra la pared como si fueran piedras. Rompió casi toda mi colección. Yo estaba en la puerta, mirando, esperando a que alguien hiciera algo. Nadie lo detuvo. Cuando mi madre entró, solo dijo está descargando, y luego me vio a mí, como si yo fuera quien debía adaptarse a la escena. Años de eso. Años de mirar cómo mi espacio se reducía. Ellos podían quedarse despiertos hasta cuando quisieran, hacer ruido, dejar sus platos sucios, romper cosas, tirar comida al suelo, pelearse a gritos, destruir lo que no era de ellos. A mí me tocaba ser el que debía comprender. Si me quejaba, era egoísmo. Si me enojaba, era falta de madurez. Me convertí en un adorno útil, un niño silencioso, autosuficiente, que no estorbara demasiado. Un día me caí en la cocina. Tenía un juguete en la mano y se rompió. Me raspé las rodillas, me sangraban, pero eso fue lo de menos. Mi padre entró, no me preguntó si estaba bien, solo dijo que ya habían gastado suficiente en reemplazos, que debía tener más cuidado. Me miró como si fuera un gasto. Nadie trajo una venda. Nadie me tocó. Me levanté solo. La sangre bajaba por mi pierna y, mientras tanto, Emma y Luke estaban en la sala comiendo helado, riendo de algo en la televisión. Cuando rompí un vaso, porque mi madre había dejado el piso mojado y me resbalé, mi padre estaba ahí. Me gritó por ser descuidado. Dijo que debían hacerme pagar el reemplazo. Esa misma semana, Emma tiró 2 vasos al suelo. Luke rompió uno en la mesa. No pasó nada. Ni un suspiro. Mis padres siguieron conversando como si fuera normal. El problema solo era cuando yo fallaba. A la hora de la cena, todo estaba diseñado para ellos. Si había comida limitada, ellos comían primero. Si decían que estaban hambrientos y yo me servía algo que a ellos les provocaba, me regañaban. Me trataban como un egoísta. Cuando comencé a trabajar y me compraba mis propias cosas, era peor. Si compraba galletas, caramelos, un helado, mis padres me pedían que lo compartiera. Si me negaba, me hablaban como si fuera un niño malcriado. No importaba que yo lo hubiera comprado con mi sueldo. Si ellos no tenían, yo debía dar. Si ellos tenían, no compartían. Pero eso sí, yo debía entender, siempre debía entender. Con el tiempo dejé de hablar. No servía. Mis quejas eran interpretadas como drama, mis intentos de ser escuchado eran tratados como ataques. Fui invisible. Empecé a salir más de casa, a evitar cenas, a quedarme encerrado en mi cuarto. A veces me preguntaban qué me pasaba, pero no escuchaban la respuesta. Lo único que querían era que yo dijera que estaba bien. Que todo era normal. Que estaba feliz. No lo estaba. Pero aprendí a mentir con la cara. En la adolescencia, el favoritismo se volvió más evidente. Si Luke quería usar algo mío, lo tomaba. Si me negaba, mis padres intervenían. Decían que debía aprender a compartir. Que él no tenía la culpa de haber tenido una infancia difícil. Que era solo un objeto. Que porque me aferraba a cosas. Nunca se preguntaron por qué me aferraba. Tal vez porque eran lo único que no me quitaban a la fuerza. Emma tomaba mi ropa. Luke tomaba mi música.
Yo era una fuente de recursos, no una persona. Cuando intenté decir algo serio, cuando intenté hacer que escucharan lo que sentía, lo rechazaron. Traje a otros familiares a la conversación. Pensé que si alguien más hablaba, tal vez abrirían los ojos. No pasó. Dijeron que estaba exagerando. Que era un adolescente difícil. Que Emma y Luke necesitaban más. Como si yo no necesitara nada. Me fui haciendo mayor con una mezcla entre rabia, resignación y distancia. Cuando cumplí los 18, empecé a planear cómo alejarme. A los 21, ya había reducido el contacto al mínimo. No llamadas, no mensajes. Solo nos veíamos en Navidad o cumpleaños obligatorios. No sentía culpa. Solo agotamiento. Este año me enfrentaron. Fue en la casa de un familiar. Me abordaron como si el problema fuera nuevo. Querían saber por qué no los frecuentaba, por qué nunca les presenté a mi pareja, por qué no hablaba con mis hermanos. Me preguntaron por qué nunca les dije que era gay, como si el entorno que crearon hubiera sido un lugar seguro para hacerlo. Les repetí lo que ya había dicho tantas veces. Que su parcialidad, su abandono, su doble moral, su negación constante de mis necesidades, me alejaron. Me dijeron que debía perdonar. Que no era justo vivir con rencor. Que querían una relación conmigo. Les dije que no los perdonaba. Y que tampoco pensaba hacerlo. Ellos se alteraron. Lo suficiente como para hablar mal de mí con otros familiares. Como si yo fuera el ingrato, el que no sabe valorar. Como si no hubieran tenido más de una década para hacer las cosas distintas. Las reuniones familiares eran insoportables. Todos fingían que nada pasaba. Se reían, se abrazaban, hablaban de lo bien que Emma y Luke estaban progresando. Nadie me preguntaba nada. Si lo hacían, era por compromiso. Mis padres hablaban por mí. Decían que yo estaba bien, que era reservado, que siempre había sido así. Yo no era así. Me hicieron así. No me dejaban espacio para ser otra cosa. En la escuela, la situación no era distinta. No podía invitar amigos a casa. No quería. Luke arruinaba todo, Emma se metía en las conversaciones. Si alguien me preguntaba por ellos, inventaba. Decía que eran primos, visitantes, cualquier cosa. Me avergonzaba admitir que mi familia funcionaba como un refugio desequilibrado. Las veces que fui a casa de otros, noté la diferencia. Padres que preguntaban por sus hijos. Que ponían límites. Que decían no cuando era necesario. Me parecía irreal. ¿Como si fueran? Cuando empecé a estudiar en la universidad, encontré una oportunidad real de escapar. Me mudé a una residencia compartida y evité cualquier excusa para volver a casa. Mis padres insistían, querían que pasara los fines de semana allí. Decían que era importante mantener la unión. No respondía. Decía que tenía trabajos, que había cosas pendientes. A veces era cierto. A veces no. Prefería quedarme solo que ver cómo me ignoraban en mi propia casa. Emma y Luke continuaban creciendo como si todo les perteneciera. Mis padres financiaban sus gustos, sus caprichos, sus problemas. Yo no pedía nada. Lo poco que necesitaba lo conseguía por mi cuenta. Trabajé desde temprano. Repartí volantes, hice tutorías, cualquier cosa que me diera un ingreso. Nunca les pedí un peso. Ellos nunca ofrecieron. Recuerdo cuando Emma suspendió 2 semestres. Mis padres movieron cielo y tierra para conseguirle ayuda. Pagaron psicólogos, consejeros, cursos privados. Cuando yo tuve una crisis de ansiedad por la carga académica y el trabajo, me dijeron que debía aprender a manejar el estrés. Que así era la vida. Que todo el mundo pasaba por eso. No preguntaron si dormía bien, si comía. No les importaba. Luke fue detenido por robar en una tienda. Mis padres lo defendieron. Dijeron que el sistema lo perseguía, que él no era así. Gastaron en abogados. Justificaron todo. Cuando les dije que me mudaba definitivamente a otra ciudad, lo único que preguntaron fue si iba a volver para Navidad. No preguntaron por qué. No preguntaron cómo me sentía. Solo querían asegurarse de que pudiera aparecer para la foto. Mi relación sentimental comenzó en silencio. No les conté a mis padres. No quise. No lo merecían. Sabía que, de haberlo hecho, lo habrían convertido en un punto más de su narrativa de aceptación. No quería ser su trofeo. No quería ser un ejemplo de cuán tolerantes podían fingir ser. Mi pareja conoció primero a mis amigos, luego a algunos colegas, pero nunca a mi familia. Cuando lo supieron fue por terceros.
Y no porque yo se los dijera, sino porque alguien más lo comentó. Su reacción fue una mezcla. Lo que más me molestó no fue que no supieran que era gay. Fue que pensaran que debía haberles dicho, como si hubieran creado las condiciones para ello. Como si hubieran estado presentes en alguna etapa real de mi vida. Como si no hubieran hecho todo lo posible por hacerme sentir irrelevante durante más de una década. Durante años mi cumpleaños fue ignorado. Se acordaban, sí, pero lo celebraban a medias. Un pastel comprado al paso, una felicitación rápida. Emma y Luke recibían fiestas, sorpresas, regalos pensados. A mí me daban lo que sobraba. Dejé de esperar algo. Dejé de mencionarlo. Llegó un punto en que lo pasaba solo. Y prefería eso. Nadie fingía. Nadie posaba. Era mejor. Trabajé, estudié, construí una vida sin ellos. Aprendí a no contar con nadie. Mis decisiones eran mías, mis fracasos también. No había red de apoyo. No había brazos que sostuvieran. Solo distancia. Una distancia que fue creciendo, sólida, firme, como una muralla que no dejaba entrar nada. A veces dolía. Pero dolía menos que fingir que no pasaba nada. Cuando los veía, todo era protocolo. Me hablaban con cortesía, como si fuéramos conocidos lejanos. Me preguntaban por el trabajo, por cosas triviales. Nunca por lo que realmente importaba. Nunca por lo que pasaba dentro. Era como hablar con extraños que compartían tu apellido. En una ocasión, Emma me escribió para pedirme dinero. No un préstamo, sino ayuda. Decía que estaba pasando por un mal momento. No le respondí. Me escribió 2 veces más. Ignoré. Finalmente me llamó egoísta. Bloqueé su número. No me molestó lo que dijo. Me molestó que lo dijera sin recordar nada. Que creyera que tenía derecho a pedir. Que pensara que la deuda era mía. Luke me mandó un mensaje de cumpleaños después de años de silencio. Un texto genérico, copiado de alguna página. Sin emoción. Sin peso. Ni siquiera tenía mi nombre. Lo eliminé sin abrirlo. No respondí. No sentí nada. Cuando mis padres me enfrentaron este año, lo hicieron con esa energía pasivo-agresiva que usan los que no entienden nada. No vinieron con disculpas. Vinieron con exigencias. Querían saber por qué no había presentado a mi pareja, por qué no hablaba con mis hermanos, por qué no asistía a eventos familiares. Querían respuestas como si no las supieran. Les recordé todo. No con detalles, porque ya lo había hecho antes. Pero lo suficiente como para que entendieran que no iba a fingir. Les dije que no los per. A partir de esa conversación, algunos familiares comenzaron a llamarme. Decían que mis padres estaban dolidos. Que querían una segunda oportunidad. Que todos cometemos errores. Que debía pensar en la familia. Me limité a escuchar. No respondí. No debatí. No iba a justificar otra vez todo lo que ellos decidieron ignorar durante años. Uno de esos familiares me dijo que Emma y Luke se habían enterado de lo que dije. Que estaban ofendidos. Que decían que los estaba acusando de cosas que no eran ciertas. Me reí. No por burla. Por cansancio. Ellos no necesitaban inventar nada. Lo vivieron conmigo. Vieron lo que hacían. Lo sabían. Siempre lo supieron. Y nunca les importó. Hoy vivo lejos. No tengo contacto con ninguno. No saben dónde trabajo. No saben dónde vivo. No tienen mi número. No saben nada de mí. Y así prefiero que siga. Ellos eligieron durante años a quién cuidar. Yo elegí, finalmente, a quién apartar.